Bueno, tramo final de la campaña presidencial. ¿Cómo están viendo estos últimos días previos a la primera vuelta? No, pues unos días un poco convulsos en el país, no solamente pues por el clima un poco ahí enrarecido que empieza a estar, ¿no? Pues la posibilidad de una eventual suspensión del registrador nacional, lo que sucedió hace unas semanas con el alcalde de Medellín, las condiciones de seguridad, no solamente de las candidaturas, es decir, de Gustavo Petro y Francia Márquez, sino también las condiciones de seguridad del país. Entonces estamos en medio de un clima un poco enrarecido, con pues digamos, con unos partidos de gobierno muy a la defensiva, muy agresivos. Nosotros intentando en medio de todo esto mantenernos, la remontada también de una de las candidaturas presidenciales que pues no veíamos venir en el panorama de manera tan fuerte como la han presentado los medios de comunicación a raíz de las últimas encuestas. Entonces estamos en un momento muy movido, pero bueno, creo que aquí en Colombia estamos acostumbrados a tener un Ah. clima político así y lo que tendremos es que saber mantenernos firmes en el barco para llegar a buen puerto el 29 de mayo. Los que seguimos de afuera, digamos, el proceso electoral, hemos visto que durante mayo han pasado siempre el clima enrarecido por ahí, o la situación de violencia, o la narrativa contra la izquierda, además, siempre ha sido como una cosa media habitual en Colombia. Pero en este último mes uno vio la suspensión de la gira por el eje cafetero de parte de Petro por supuestamente un grupo de sicarios, un grupo paramilitar, la cordillera que quería atentar contra su vida. Cruces con uno de los jefes de las Fuerzas Armadas, ¿no? Un cruce por Twitter por los pensamientos que tiene Petro respecto del rol de los militares para con el paramilitarismo, amenazas contra la candidata a vicepresidenta, Petro saliendo con escudos con chalecos antibala. Bueno, digamos, pasó como muchas cosas, ¿no? Durante este mes. ¿Ustedes creen que hay una suerte de intención del uribismo, digamos, de generar un clima contra la candidatura de Petro? Sí, no, el clima está desde hace ya varios años. Realmente desde la contienda electoral del 2018 se ha venido creando un clima antipetro muy poco efectivo, porque al contrario de disminuir en las encuestas, al contrario ha estado subiendo y de manera muy rápida y acertada en las encuestas. Nos hablaban de un techo que era imposible romper y que definitivamente se ha roto, la posibilidad de ganar en primera vuelta, lo cual les asusta muchísimo más. Y entonces en ese coletazo, en esa desesperación, pues muchísima torpeza. Por un lado, como tú bien decías, el comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia expresándose directamente en contra de la campaña de Gustavo Petro, lo cual está prohibido por ley. Sí. No pueden hacerlo. Lo mismo el presidente de la República, en sus intervenciones hay por lo menos 200 referencias a las propuestas de Gustavo Petro, lo cual también está prohibido por ley. Hemos visto pues obviamente todo tipo de artimañas por tergiversar la campaña presidencial, y pues a esto se le suman las condiciones de seguridad. Pues para nosotros no es raro ver un candidato presidencial con chaleco antibalas. Nosotros mismos como parlamentarios tenemos, ¿no? Las condiciones del país son muy complejas, pero definitivamente sí, el cierre de la campaña de anoche, pudimos ver en Bogotá no solamente a los hombres con estos escudos, sino también una tarima antibalas, precisamente por las amenazas de atentado que hay en contra de Gustavo Petro, el clima difícil que se vivió ayer mismo en medio de ese cierre, la policía intentando pues obviamente controlar todos los aspectos del evento, mientras que nosotros intentábamos pues de alguna manera que se brindaran todas las condiciones de seguridad para que él pudiera intervenir y hacerlo pues digamos con toda tranquilidad. Él y Francia Márquez, por supuesto, que también estuvo presente en Bogotá durante el cierre. Entonces lo que vemos sí es definitivamente un uribismo asustado, una clase tradicional en pánico porque hay la posibilidad real de perder el poder, y cómo se están usando las instituciones públicas
para precisamente usarlas en contra de la candidatura presidencial. Y ahí es donde nosotros vemos con muchísima alerta lo que podría suceder de cara a crear un clima adverso que en últimas termine justificando la suspensión del proceso electoral en Colombia. A pesar de que Duque confirmó que se van a realizar las elecciones, ¿ustedes creen que todavía esa carta podrían jugarla? No, nosotros tenemos, como lo decía esta mañana en una entrevista aquí en Colombia, el deber de denunciar cualquier situación irregular o tentativa por de alguna manera boicotear las elecciones en Colombia. Quienes deben brindar las garantías, pues claramente es el presidente Iván Duque, el gobierno nacional, los entes de control, son ellos los que deben brindar todas las garantías. Nuestro deber, por supuesto, es actuar con responsabilidad y denunciar cualquier situación anómala que veamos se puede presentar, porque vuelvo y repito, estamos en un clima, en un momento complejo y por lo tanto tenemos que actuar con muchísima rapidez, con muchísima inteligencia y por supuesto alertando cualquier situación, sobre todo de cara a las misiones de observación electoral que ya están haciendo presencia en Colombia. En el 2018 ya era un acontecimiento que llegara un candidato de izquierda a la segunda vuelta. Yo lo recuerdo bien eso porque también lo seguí. Imagino la preocupación que pueda haber en el establishment político, económico, que pueda efectivamente ganar un presidente de izquierda. ¿Cuánto puede condicionar un eventual gobierno de Petro ese, entre comillas, temor, esa guardia en alto que tienen algunos sectores respecto de una presidencia, un gobierno de izquierda? No, pues evidentemente van a estar y seguramente hay contradictores, pero pues han venido teniendo reuniones con todos los gremios empresariales de nuestro país, con distintos poderes económicos, conversaciones, pues muchas de ellas fructíferas y poco a poco se han ido tranquilizando, se han tenido reuniones con empresas internacionales que tienen... corporaciones que tienen su sede en Colombia, también brindando garantías. Yo creo que por ese lado pues definitivamente podemos estar más o menos tranquilos. El problema aquí son pues los poderes políticos de nuestro país y su alianza eh, con ciertos sectores o clanes políticos familiares en los territorios, bueno, en fin, o sea, es como un clima, vuelvo, o sea, aquí la situación no es solamente de cara al empresariado, sino es la forma en la que se ha estructurado y se ha mantenido el poder en Colombia. Es ese, para mí, pues digamos como el principal reto a sortear y lo planteamos como un reto porque pues bueno, porque estamos en una campaña que pretende ser ganadora y por lo tanto tenemos que actuar también con la certeza de que el camino recorrido que nos ha traído hasta aquí es un camino en el que no solamente nos encontramos con las mayorías de los colombianos y colombianas, sino que también nuestro trabajo, por ejemplo, en el Congreso de la República ha logrado serio, juicioso, pues genera también tranquilidades y ha generado tranquilidades en ciertos sectores sociales de nuestro país, sobre todo pequeñas y medianas empresas. En Colombia, como pasó antes en Chile, a la elección se llega con una situación social compleja, digamos, de protestas, de movilizaciones. En noviembre del 2019 se generó una movilización grande que tal vez no tuvo tanta prensa, ¿no? Como la que, como acá en Argentina, en los medios internacionales, como la que tuvo Chile, por ahí no fue tan masiva, pero sí tuvo mucha más cobertura lo que pasó el año pasado, en mayo del año pasado, con protestas muy fuertes también, el comité de paro y demás. Eh, ¿Cómo creen que pueden convivir esa agenda social que efectivamente uno cree que Petro es la persona más adecuada para canalizar todo eso, con las dificultades propias que puede llegar a tener la gobernabilidad, con bueno, las negociaciones, las presiones, los palos en la rueda que pueda llegar a tener un eventual gobierno de Petro? ¿Cómo se convive con esas dos cosas? No, pues digamos, yo creo que definitivamente vamos a estar en un gobierno pues, que va a tener que ser cuidado, que va a tener que ser protegido, que el ejercicio del poder no va a ser fácil, sobre todo cuando nunca en la historia del país, no, digamos, en la historia, el país ha sido gobernado por sectores distintos a los sectores políticos tradicionales. En el caso de Chile, pues de alguna manera habían tenido a Michelle Bachelet y, en fin, de alguna manera había un tránsito democrático. Esa no es la historia de nuestro país. La historia de nuestro país, pues, es
es definitivamente distinta, a, tal vez más parecida a otros lugares, pero hoy la historia nos trajo hasta aquí. Entonces, por un lado, sí, está el reto de lograr satisfacer por lo menos algunas de las grandes demandas que expresó la ciudadanía en las calles en medio del estallido social que vimos después de la pandemia o en pleno tercer pico de la pandemia en abril del año pasado, pero también, por supuesto, lograr generar pues, y gobernar para otros sectores políticos que no obligatoriamente nos han acompañado o que a pesar de habernos acompañado, pues tienen también sus prevenciones en relación con un gobierno progresista. Y ese va a ser definitivamente el gran reto. No podemos dejar de cumplir, pero al mismo tiempo tampoco podremos cumplirlo todo. Sí, y la gente tiene que entender, y creo que la gente en Colombia lo entiende, este es un proceso que arranca, que si lo hacemos lo suficientemente bien, pues muy seguramente tendremos otros nombres para la contienda electoral del 2026 y si no, pues sencillamente será como en todas las democracias. Eso sucedió en Argentina y es bueno que Colombia empiece a andar por ritmos democráticos. Fíjate, en Argentina estuvieron los Kirchner, luego llegó Macri, luego vuelve Alberto Fernández, un poco algo parecido puede suceder o ha sucedido en Brasil o puede suceder en otras latitudes y nosotros creo que tenemos derecho no solamente a gobernar a Colombia y que Gustavo tiene derecho a gobernar este país, sino que pues también tenemos derecho y el deber de jugar con las reglas democráticas de Colombia. Ujú. ¿Cuál te parece que es la medida más importante desde el punto de vista de lo social, pensando en la agenda de la calle, ¿no? La agenda que se expresó en las calles? ¿Cuál te parece la más importante para decir, bueno, esto no puede quedar afuera de un gobierno de Petro? No, la agenda no puede quedar fuera y sobre todo la agenda juvenil, la agenda social, pero la agenda en sus propuestas recoge las exigencias de la gente en las calles. Por un lado, superar las brechas de desigualdad inmensas, alcanzar la paz, construir un país para las juventudes, que esto es importantísimo en Colombia, un país que, pues, que sea capaz de proteger su riqueza ambiental, ¿no? Un país para las mujeres. Yo creo que todo esto hace parte digamos, como es medular en la agenda que le hemos presentado al país y por eso las mayorías se están expresando a favor nuestro. Entonces yo creo que por ahí no está la preocupación. La preocupación es que haya tantos anhelos de cambio y de cambios tan profundos que definitivamente no se puedan materializar todas las expectativas que tiene la gente. Pero si actuamos con inteligencia, también, por un lado, sabremos explicarle a la gente en qué no se puede avanzar, pero sí hay unos retos sobre los cuales, independientemente de si es un gobierno de Gustavo Petro u otro tipo de gobierno, tenemos que avanzar. Ujú. Imagino que, bueno, como senadora, o mejor dicho, ¿qué congreso imaginás? Teniendo en cuenta que en marzo hubo una elección legislativa que lo que muestra es una distribución bastante pareja, si se quiere, de fuerzas políticas, y bueno, y va a haber que negociar y construir mayorías en caso de que Petro sea presidente. ¿Cómo imaginás el Congreso con fuerzas más de centro, no sé, el Partido Liberal y otras fuerzas más tradicionales que por ahí con las que pueden tejer alianzas? Pues mira, yo lo dije desde el momento, por lo menos yo creo que en los primeros meses de gobierno, del Congreso en el que estoy, es decir, del Congreso que está en funciones en este momento, y era precisamente que ojalá se equilibraran las fuerzas al interior del Congreso, es decir, democratizar el Congreso de la República. Lo que tenemos hoy es una planadora de la bancada de gobierno que toma todas las decisiones en las que prácticamente no hay debate y como tú dices queda un equilibrio mucho más consolidado de las distintas fuerzas en el Congreso, que un Congreso más equilibrado y por lo tanto tendrá que primar el debate sobre las ideas y el debate democrático sobre las propuestas. Ya no podrá darse una planadora como la que se está acostumbrado, sino que por fin regresarán las ideas al Congreso de la República y eso me parece profundamente potente. Yo no creo en las hegemonías
creo que el debate debe ser democrático y el debate debe ser sobre las ideas. En un país como el nuestro eso es profundamente transformador porque es precisamente por las ideas que han asesinado a la gente. Ujú. Vos mencionaste por arriba a este candidato que las encuestas ahora está empezando a mostrar cerca del segundo puesto, Hernández, ¿no? El alcalde de Bucaramanga. Em, ¿Cómo explican ese fenómeno? Insisto, estamos hablando de encuestas, no se sabe, pero digo que podría, ¿qué significa para ustedes o qué implica para ustedes que una figura que aparece así de repente de la nada como candidato independiente pueda desplazar en segunda vuelta al candidato de la derecha? Y si eso les conviene en términos más de arquitectura electoral, si les conviene a ustedes o no ir a una segunda vuelta con una figura más, si se quiere, difícil de encasillar. No, yo creo que lo que realmente nos conviene y le conviene al país es que ganemos en primera vuelta. Yo creo que ese es el escenario al cual le estamos apostando. Por supuesto que en una eventual segunda vuelta nosotros tendríamos que concentrarnos en derrotar al contradictor, ¿no? Y por supuesto pues, que sería para nosotros, vamos a decir, más favorable el hecho de que pudiésemos tener una contienda electoral con el candidato de la derecha que es Federico Gutiérrez, sobre todo, pero igual pues a mí me parecen de todo caso preocupantes porque el señor Rodolfo tiene unas propuestas realmente que son muy traídas a veces de los cabellos, que saca como un as debajo de la manga buscando decirle al país lo que el país quiere oír sin que detrás de ellas exista ninguna rigurosidad, ni técnica, ni siquiera de conocimiento del Estado. Entonces, la verdad, pues yo no sé cuál de las dos figuras es más peligrosa y por lo tanto yo sigo y creo que seguimos decantándonos por trabajar muy duro estos 5 días y ojalá ganar en primera vuelta, que creo, vuelvo y repito, es el escenario ideal. Ujú. Bien, pensando digo, primero el uribismo tuvo que bajar su candidato presidencial y están con Fico Gutiérrez. Si llegara a haber segunda vuelta y llegara a haber un contrincante que no sean ellos, digo, estamos hablando, a mí no me gusta mucho ponerle, viste, fin a las fuerzas políticas, ni a las corrientes, ni a nada, pero digo, después de gobernar durante 2 décadas Colombia, digo, estamos frente a una situación terminal del uribismo en términos de propuesta electoral. Yo creo que el gran reto que tiene la sociedad colombiana que se va a ir a las urnas el próximo 29 de mayo y que esperamos lo haga de manera masiva es derrotar el uribismo en nuestro país y su hegemonía. ¿Qué tanto daño le ha hecho a Colombia? A pesar de sus intentos por mostrar sus gestiones como positivas, han sido gestiones dolorosas, en algunos casos hasta sanguinarias en Colombia, y por lo tanto, si Colombia quiere vivir un nuevo rumbo, si quiere un cambio, pues definitivamente tiene que cambiar de gobierno, y cambiar de gobierno en Colombia hoy implica derrotar la hegemonía uribista. Te voy a hacer una pregunta re sencilla de responder. ¿Se puede, qué tiene que hacer el gobierno, el Estado, si Petro es presidente, para que no haya más paramilitarismo en Colombia y se pueda verdaderamente implementar una paz que retire la violencia que se viene viendo hace tanto tiempo? No, yo creo que hay dos caminos, pues en últimas es materializar la paz. Y la paz pasa porque estos grupos neo, neoparamilitares, pues se puede avanzar con ellos en algún mecanismo de sometimiento colectivo a la justicia, ¿sí? Que es, digamos, el camino, y por supuesto avanzar en un modelo de lucha contra las drogas diferente, porque el modelo que tenemos es un modelo fracasado y el narcotráfico ha sido la gasolina para la guerra en nuestro país. Ujú. ¿Cómo piensan la relación con la región, con Sudamérica? Pues la relación de hermanos que no hemos podido construir en tantos años, que los momentos de unidad latinoamericana con acá como una isla, pues muy bien, es ser parte, ahí sí, como lo decimos, de ese gran archipiélago, de esa gran
patria, de hermanos, hermanas, de condiciones políticas y sociales muy similares, es decir, ponernos a tono con el continente, ser parte integral del continente. Yo creo que ese es el anhelo que tiene que tener cualquier gobierno progresista, la integración entre americanos. ¿Les entusiasma que haya un retorno de Lula, que haya como una suerte de corriente progresista de nuevo en la región? No te entendí, Sí, se cortó un poco la última se pregunta. me cortó. Te decía si se entusiasman con que haya una nueva corriente progresista en la región, con Lula, bueno, acá en Argentina, Boric. Claro, por supuesto que es emocionante. Vuelvo y te digo, mientras en Colombia estaba, en América Latina estaba esa integración de fuerzas latinoamericanas en el continente, pues el progresismo colombiano lo estaban aniquilando. Hoy sería la posibilidad de establecer, de mostrar el rostro del progresismo colombiano, que tiene sus características. En algunas cosas nos parecemos, en otras cosas tal vez no coincidimos. Nosotros hemos puesto en el eje de la discusión latinoamericana el tema ambiental, por ejemplo, con un modelo construido desde esa lectura, y creo que ese es, pues, digamos, el gran rasgo diferenciador, pero también nuestro gran aporte al progresismo latinoamericano. Te hago la última y te agradezco mucho. Colombia es un aliado muy importante de Estados Unidos. Esto es un integrante extra OTAN, digamos, tiene toda una relación en términos de defensa y demás, y militares con Estados Unidos. Petro siempre ha sido muy crítico de eso también. ¿Cómo piensa en la relación con Estados Unidos? Pues bueno, también Estados Unidos está hoy pasando por un momento particular y no es el mismo Estados Unidos de hace 1 o 2 décadas, ni siquiera podríamos decir que es el mismo de hace 5 años. Sin embargo, nosotros estamos obligados porque compartimos un problema común que es precisamente el tema del narcotráfico, que lo compartimos con México, con algunos países centroamericanos, con países que son tránsito de la droga, como son Brasil, Argentina mismo, por ejemplo. Tenemos la responsabilidad de empezar a dialogar sobre los temas que definitivamente nos han afectado. El narcotráfico nos ha dejado a nosotros la violencia. El negocio se queda en otras partes, pero la violencia le queda a Colombia, y por lo tanto construir de manera conjunta, y yo espero que esa sea una de las discusiones en esta integración de América, sea precisamente un modelo distinto de lucha contra las drogas. María José, gracias por este ratito. A ti un gran abrazo, Un gran cuídate mucho. abrazo. Hasta luego. Claro que sí.